defectos de una obra de arte. Realmente se restaura algo valioso, no se restaura cualquier cosa, ¿no? ¿Qué más significa restaurar? Restaurar significa modificar una cosa para ponerla en el estado que antes tenía, ¿sí? Si queremos resumir, restaurar significa recuperar, recobrar y renovar al estado que en un principio tenía. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? De la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de restaurar la iglesia, no podemos desprendernos de la primera iglesia cristiana. Cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de regresar, ¿no? De volver a la primera iglesia. Esa es la iglesia a la que nosotros deberíamos anhelar volver, ¿no es cierto? Anhelamos que esa vuelva, que así sea. Y veíamos cosas extraordinarias en la primera iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice muy especialmente, dice, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que, cuando hablamos de la restauración de la iglesia, qué estamos hablando, no es cierto? Que los que estamos, volvamos a ese estado que Dios nos creó, a ese estado nuevo, libre, sano, pero también que muchos vengan, que mucha gente de afuera venga. Y dice que en la primera iglesia eso se veía, ¿no? Vemos que cuando el Señor Jesucristo resucitó, es increíble, al encontrarse los apóstoles con el resucitado, nacen otras personas. Vemos que la verdadera persona que Dios creó sale a luz. La verdadera persona sale a flote. La persona que Dios creó. Vemos que los conflictos, vemos todas las taras se disolvieron y vemos unos hombres llenos de la unción de Dios. En la primera iglesia no se veía solo persecución, se veía asolamiento. En Hechos 8:3, la palabra de Dios nos enseña cómo Saulo dice, asolaba la iglesia. Usted sabe lo que implica asolar, o sea, el hombre no quería dejar huella. Dice así el versículo, ¿no? Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres, mujeres, y los entregaba en la cárcel. La primera iglesia fue una iglesia que vivió muchas adversidades, muchas situaciones duras, pero era una iglesia con un avivamiento espectacular. Veía milagros, señales, prodigios. Dice que al solo pasar un apóstol, la sombra sanaba. Seguimos viendo, ¿no? En Hechos 12:5, Pedro dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Entonces vemos que había persecución, querían acabarla, pero, ¿sí? ¿Qué pasaba con Pedro? Pedro estaba en la cárcel. Pedro, no como ahora, usted ve que hay incluso hasta cárceles de lujo. Pedro estaba en una mazmorra, encadenado. Pero hay una clave, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está la diferencia. Y si usted lea, yo le motivo a que lea el libro de los Hechos, qué espectacular. En el libro de los Hechos encontramos cómo una iglesia, cómo era la iglesia, la primera iglesia. Y estoy convencida que es el sueño de Dios, que esa iglesia vuelva. Y dice que la oración de toda la iglesia por Pedro, ¿qué hizo?
que un ángel lo despertó en la madrugada. Bueno, leemos todo el resto del capítulo, ¿no? Lo despertó, dice que las cadenas de una se desplomaron, las puertas iban abriendo y salió. ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Qué pasaba con la primera iglesia? Familia. La primera iglesia, vemos que eran hombres y mujeres comprometidos con la causa. Nos podríamos quedar hablando del libro de los Hechos, realmente, que es el objetivo al cual estamos orando, ¿no? Recuerde que estamos en 40 días de ayuno y esta semana nosotros estamos orando por el crecimiento espiritual. Y hoy específicamente yo estoy orando y vamos a orar en familia y vamos en unidad por la restauración de la iglesia de Cristo. Como les decía, no podemos hablar de restauración de la iglesia de Cristo si no vemos cuál es nuestro molde, modelo y ejemplo, que es la primera iglesia. La iglesia que el Señor Jesucristo dejó formada. Vemos que son hombres con todos los defectos, pero al encuentro con el resucitado, algo nuevo pasa. Yo lo que le pido esta mañana es que nosotros, los que estamos hoy aquí reunidos, estaremos 200, 300 personas, los que estamos hoy, los que hemos tomado el compromiso de ser parte de este equipo, de esta familia para restaurar nuestras ciudades, restaurar nuestro país que tan asolado está. ¿Qué necesitamos entonces? Definitivamente hacernos una pregunta que nuestro líder nos decía, ¿no? ¿Cómo le tenemos al Espíritu Santo? No podemos hablar de restauración sin Espíritu Santo. ¿Cómo está el Espíritu Santo hoy en usted? ¿Cómo está en mí? ¿Cómo está en nosotros? ¿Está contristado? ¿Sí? De pronto le hemos causado dolor. ¿Le tenemos entristecido? ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿O apagado? ¿Sí? Yo le contristo cuando no le obedezco, cuando no escucho su voz. Todos los días nos habla. Todos los días el Espíritu Santo nos está diciendo qué hacer. Pero le obedezco. Cuando no le obedezco, le callo, le contristo o le apago. ¿Cómo está? ¿O está en plenitud? ¿No es cierto? Experimentamos la llenura, la comunión y la unción del Espíritu. Y obviamente el fruto del Espíritu va a ser espectacular. Cuando yo vivo el fruto del Espíritu, ya vemos la vida de otra manera. Ni siquiera la pandemia nos puede apagar. La pandemia es un pretexto para ver la gloria de Dios. La pandemia es la oportunidad de los hijos de Dios para mostrar el poder de Dios. Hemos visto, familia, ustedes y yo, porque todos hemos sido testigos, cuántos milagros hemos visto en estos días, en este año, más de un año. Cuántos milagros. Dios nos ha protegido, Dios ha mandado su ángel, Dios nos ha guardado y asimismo Dios ha levantado a los que, pues Dios mismo ha permitido que la pandemia le tope. Por eso esta mañana yo le hago la pregunta, ¿cómo está el Espíritu dentro de usted? ¿Le he contristado? ¿Está apagado o está en plenitud? Características de esos hombres y mujeres de la primera iglesia. Yo le pido que cada uno reflexionemos, todos reflexionemos. Las características de la primera iglesia, los hombres de la primera iglesia tenían, ¿no? Un compromiso genuino con la gran comisión. Amaban al Señor por encima de todo, ¿no? No medían las dificultades, sino luchaban por el objetivo. Lo daban todo, todo. Repartían sus bienes. No había distancias para evangelizar. Es más, ellos mismos se proponían mientras más lejos mejor. Pero muchas veces nosotros, tan lejos me va a mandar.
y nuestro Ecuador, que es tan pequeñito. Ellos buscaban ir fuera del país, otros continentes, para que la palabra de Dios se extienda. Y lo más maravilloso, había unanimidad. Unanimidad. Eran como un solo hombre, todos. Y lograron los objetivos. Esta mañana, querida familia, yo quiero orar a Dios y les pido que todos oremos por este objetivo, porque la iglesia de Cristo se restaure. Pero ¿cómo se va a restaurar la iglesia? No es un campo físico, una casa, no. Es mi vida, es mi compromiso, es mi llamado, es mi amor por los perdidos. Mire, familia, nosotros tenemos en esta familia a la que usted y yo pertenecemos estrategias maravillosas, estrategias espectaculares, o sea, todo está dado. Lo que nos falta es a nosotros, hombres y mujeres de fe, que pongamos en acción. Tenemos muchos planes donde podemos cristalizar la gran comisión. ¿De quién depende? Familia, ya todo está dado. Solo de nosotros, de usted y de mí. Que hoy le digamos al Señor, Señor, yo quiero ser parte de la restauración de la iglesia. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero un avivamiento en mi iglesia, en mi familia. Depende de usted y de mí. Así que le invito a que oremos, querida familia. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tome nuestras vidas y aún a que con esta canción le pidamos a Dios avivamiento. Vamos a orar. Ahí cerraditos nuestros ojos. Somos un grupo precioso que estamos reunidos hoy. Realmente estamos levantados esta mañana, los que sabemos que dependemos de Dios. Dígale, Señor, esta mañana, tómame en cuenta. Dígale, Señor, tómame en cuenta, Padre, para la restauración de tu iglesia. Toma mi vida, Señor. Levántame de mi postración. Levántame de mi mediocridad, Señor, de pronto en la que podemos haber caído. Ábrale su corazón a Dios y unánimes pidámosle a Dios por un avivamiento, para que nuestra familia, para que la iglesia de Cristo sea restaurada. Dígale al Señor, como dice la canción, haga una oración. Haga una oración con esta canción. Dígale al Señor, Espíritu de Dios, en tu presencia no hay avivamiento, en tu presencia no hay restauración, Espíritu de Dios. Ámate con poder, Espíritu Santo. Te necesito. Dígale así, necesito, Espíritu Santo. Tómame en cuenta, dígale, Espíritu de Dios. Yo quiero ser parte de la restauración, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios.
esta mañana, en unidad, todos mis hermanos en la familia, en Cristo, oramos para que tú, Señor, derrames tu bendición y nuestra iglesia sea restaurada. Te bendecimos esta mañana, Papito Dios, y nos quedamos estos días, este día de ayuno a los que nos corresponde en tu nombre, clamando, Señor, por la restauración de la iglesia. Muchas gracias, Espíritu de Dios, nos quedamos en tus manos, en acción de gracias. Amén, amén. Bueno, querida familia, que Dios nos bendiga. Queremos darle gracias a Dios por esta mañana, motivarles a que sigamos encontrándonos todas las mañanas, ¿no? Hoy es el cuarto día, perdón, nos faltan 36 días, que motivemos a que toda la gente se conecte, levantemos a los discípulos, a que todos nos levantemos a esta hora, querida familia.